Bueno, alumnos, bienvenidos a la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Vamos a desarrollar la bolilla 6. Vamos a hablar de las personas. El ser humano puede ser reconocido como titular de derechos y obligaciones, y este ser humano, para ser persona, tiene capacidad jurídica. La capacidad jurídica puede ser de derecho y de hecho. La de derecho es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y de hecho consiste en poder ejercer por sí mismo esos derechos o cumplir esas obligaciones. Por eso decimos que cada ser humano es titular de derechos y obligaciones, pero no por ello puede ejercerlo por actos propios. Tenemos la teoría chauvinista, cosmopolita e intermedia. La chauvinista aplica el derecho argentino, porque estima que se trata de un problema de orden público y a este lo concibe como un conjunto de disposiciones. Por ejemplo, las leyes de los países donde la bigamia es permitida, cuando en Argentina es un delito. La teoría cosmopolita aplica siempre el derecho al domicilio, pero si este último estuviese en el extranjero y el mismo en materia de capacidad o incapacidad de derecho puede violar el orden público, siempre habrá que tener en cuenta por un lado el orden público y por el otro el favor negoti. La excepción está en ciertas incapacidades especiales para las que rige la ley territorial. Y la teoría intermedia se adhiere en el problema de la capacidad general de derecho a la tesis cosmopolita y con respecto a la incapacidad general de derecho a la teoría chauvinista. El problema en el Código Civil argentino es la solución, capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las capacidades generales de derecho y de hecho requieren una reglamentación estable y ella debe ser dada por la ley domiciliaria del interesado. Aplicar en materia de capacidad general de derecho a secas la ley argentina significa una ilícita consecuencia de secuestros producidos como costumbre por la concepción del orden público como conjunto de disposiciones. En cuanto a las mal llamadas capacidades o incapacidades especiales, lo justo sería aplicar el derecho que rige la materia respectiva. Ejemplo, debería someterse la incapacidad de los cónyuges de hacerse donaciones al derecho que rige el régimen de bienes en el matrimonio. En los casos Jory, Martínez, Castillo y María Beatriz del Valle Inclán. El caso Jory se ocupa de la prueba de un matrimonio celebrado en España por el causante y de la prueba de la afiliación legítima de los actores. En Argentina había estado domiciliado el causante y en ella estaban domiciliados los pretendidos herederos. Y en ella, por último, estaban citos los bienes relictos, como en esta hipótesis, y en consecuencia de ambas doctrinas, la chauvinista y la cosmopolita, habría de aplicarse el derecho argentino. En el caso Martínez Castillo contra Martínez del Castillo, contempla un problema sucesorio con un interesante voto de colmo en disidencia a favor de la unidad de la sucesión, pero tampoco da rendimiento con miras a nuestro problema. En el caso María Beatriz del Valle Inclán, hija del ilustre autor de las sonatas, ella, siendo menor de edad, había sido enviada por su madre viuda durante la Guerra Civil Española a diversos países, llegando la menor al final a Argentina, donde cumplió 22 años, resultando mayor de edad en virtud de nuestro derecho, pero aún siendo menor para el derecho español. Teniendo la madre su domicilio en España, ella reclama a las autoridades argentinas que obliguen a su hija a repatriarse, ya que ella se negaba a obedecer a su madre. La sentencia argentina considera a María Beatriz mayor de edad y niega ayuda a su madre. En el caso Zucker, un menor fue enviado a Suiza por su padre domiciliado en Argentina. Conserva el domicilio argentino aún después de la muerte del padre a causa de la demencia del menor. Sin embargo, aún habiendo sido sano, lo habría conservado durante su minoría de edad. Zucker estaba en el establecimiento al cuidado de la hermana de su padre domiciliada en Suiza. En el caso Teresa Minaglia de Callero, uno de los presuntos herederos habría sido declarado ausente en Italia con fecha presunta de fallecimiento anterior a la de la muerte de la causante. El tribunal argentino tuvo en cuenta la declaración italiana de ausencia y negó a los sucesores del ausente derechos sucesorios, en razón de que el ausente en el momento de la muerte de la causante no habría tenido capacidad de heredar. La Valleja Guerrero, el otro caso, se trataba de una menor que vivía con su madre en Montevideo, mientras que el padre vivía en Argentina. Al quedarse huérfana, la competencia para el discernimiento de la tutela estribaba en los tribunales argentinos, que de todos modos no podía reconocer al tutor nombrado por el tribunal uruguayo en virtud del artículo 398, inciso 4 del Código Civil. Sin embargo, no nos parece aplicable este precepto dentro del marco de los tratados de Montevideo. Vamos a hablar de personas jurídicas, concepto, capacidad y problemas. El concepto de persona jurídica
Dice que son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, dice el artículo 141 del Código Civil. Las personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter. Los estados extranjeros y la Iglesia. Todo está detallado en el artículo 146 del Código Civil. ¿Qué ley regula su capacidad de hecho o de obrar? El problema de cuál es la ley que regula la capacidad de obrar de las personas jurídicas se discute según si la doctrina tiene o no capacidad, afirmándolo las teorías organicistas y negándolo las de ficción. En ambos problemas, la ley que regula la capacidad de hecho y derecho se distingue en tres teorías. La de la incorporación es la receptada por los tratados de Montevideo de 1889, al establecer que la existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por las leyes del país en que han sido reconocidas como tales. La teoría del domicilio la recepta el Tratado de Montevideo de 1940 al establecer que la existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por las leyes del país de su domicilio. Y la teoría de la acumulación aplica en principio a la teoría de la incorporación, pero en algunos puntos acude a la teoría del domicilio para proteger a los acreedores. En el caso Félix Lora se afirma que un Estado extranjero, en este caso Italia, tiene su domicilio en su respectivo territorio, aún habiendo en la Argentina una representación diplomática, y en segundo término, que un Estado extranjero puede beneficiarse por un testamento. Hay que recordar que el Estado extranjero no podría ser heredero ab intestato. En el caso, se trataba de un testamento de un italiano que, no obstante, deja sus bienes a Italia. Dispuso que ellos habían de utilizarse estos bienes para organizar una institución cultural en nuestro país, a favor de la incondicional a personas jurídicas extranjeras, y otros fallos opinan que tal autorización solo es exigible si la persona jurídica ejerce en el país una actividad permanente. Los trusts es el convenio relativo a la ley aplicable al trust y su reconocimiento. El concepto. A los efectos de este convenio, el término trust se refiere a las relaciones jurídicas creadas por acto inter vivos o mortis causa por una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes bajo el control de un truste en interés de un beneficiario o con un fin determinado. Posee las siguientes características. Los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del truste. El título sobre los bienes del trust se establece en nombre del truste o de otra persona por cuenta del truste. El truste tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley le imponga. Los concursos. Es el medio a través del cual puede evitarse la declaración judicial de quiebra de un deudor que haya cesado en sus pagos, y va a tener por objeto reunir a todos los acreedores de acuerdo a la forma que determine el juez para considerar una propuesta del deudor a efectos de cancelar su deuda en un tiempo determinado o bien la quita o espera de la misma. El foro de patrimonios, comerciantes o sociedades comerciales domiciliadas en el extranjero. Los deudores domiciliados en el extranjero pueden ser declarados en concurso por jueces argentinos respecto de bienes existentes en el país. Tal es la norma de jurisdicción internacional argentina que claramente sustenta un foro de patrimonio. Es una norma de jurisdicción internacional delimitadora de la soberanía jurisdiccional de los jueces argentinos y tiene naturaleza federal. Por ello, su interpretación y aplicación es revisable ante la Corte por vía de recurso extraordinario. La unidad o pluralidad. Si otorgamos preeminencia a la unidad del patrimonio del fallido como prenda común de todos sus acreedores, cualquiera sea su origen, vamos a aceptar el principio de unidad. Si por el contrario otorgamos preeminencia al territorialismo, cada juez va a aplicar su propio derecho a los bienes del fallido que se encuentran en su jurisdicción. Su resultado es la pluralidad de concursos. La teoría de la universalidad o unidad prevé un juicio único y universal, ante el cual deben presentarse todos los acreedores para hacer efectivos sus créditos. En la quiebra se da preeminencia a la persona del fallido sobre el lugar de situación de sus bienes, ya que quien es fallido en un estado debe serlo en otro. La teoría de la pluralidad afirma que cada acreedor contrata con el deudor teniendo en cuenta el patrimonio que está en el país
y que la declaración de quiebra no tiene en cuenta la calidad del deudor como fallido, sino la distribución del patrimonio del mismo. La quiebra es el conjunto de normas que tiende a regular el procedimiento del fenómeno de la insolvencia patrimonial. Es un procedimiento especial, judicial, de ejecución colectiva y de carácter universal, que tiene por finalidad la organización general y colectiva de los acreedores a efectos de integrar el patrimonio del insolvente, liquidarlo y repararlo de acuerdo con el principio de igualdad de los acreedores. La quiebra suele ser el resultado del incumplimiento del acuerdo preventivo que se obtuvo en el concurso. De todas maneras, se puede ir a quiebra sin concurso previo. Por más que la solicite un solo acreedor, sigue siendo un procedimiento de naturaleza colectiva y beneficia a todos los acreedores.